contentos con final feliz, ¿no? Pero para eso necesito que entiendan que mi palabra, a lo que me dedico desde que me levanto hasta que me acuesto, es enseñar a la gente a innovar. Trabajo en un colegio con niños así súper chiquitos de kinder, y trabajo en la universidad con gente de doctorado así súper grandotes que se creen los más fregones. A todos el objetivo es cómo innovar. ¿Ustedes creen que es importante innovar? ¿Por qué? ¿Por qué es importante innovar en el siglo XXI? Las cosas cambian. ¿Por qué más? ¿Por qué es importante innovar? Buscar el bien común en las personas. ¿Por qué? Facilitar. ¿Qué? ¿Facilitar todo? Bueno, a ver. Bueno, esto es a lo que yo me dedico, a innovar. Ayúdame a leer. ¿Tú dónde eres? ¿De República Checa? ¿Tú? No. ¿Me ayudas a leer eso? ¿Sí lo lees bien? Sí. ¿Sí sabes español? No. ¿Poquito? ¿Tú sí lo puedes leer? La innovación es la habilidad de ver el cambio como oportunidad, no como amenaza. Imagínense eso, o sea, uno siempre tiene miedo de lo que va a pasar. Y Steve Jobs, ¿quién es Steve Jobs? El fundador de Apple, que ya se murió, tal, pero el tipo era un innovador. Y el tipo dice, no veas lo que está pasando a tu alrededor con miedo, o sea, enfréntalo. Ve y enfréntalo, agarra los toros los cuernos del toro por el frente, ¿no? Bueno, esto es lo que yo diseñé para enseñar a innovar. Empecé como por el final de la historia, pero ahora voy a llegar a mi historia, que es lo que les va a gustar seguramente. Miren, para poder innovar hay que pensar. Si ustedes no analizan las cosas, no piensan las cosas, va a ser muy difícil lograr innovar. La base de la innovación es el pensamiento crítico y analítico. Eso nos lleva a innovar, a disrumpir y a generar empresa. Yo creo que hay que formar emprendedores. A los niños del colegio, desde el kinder les estoy enseñando a ser emprendedores, así como me enseñaron a mí a hacer hojas de vida, currículums. Yo les enseño a hacer empresas, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, estuvo desde kinder a secundaria en el colegio, hizo 13 empresas. O sea, para él es muy fácil crear una empresa, ¿vale? A eso me dedico a enseñar yo. Y yo creo que hay que enseñarle a la gente a ser creativa, que genere innovación aplicada a problemas, a nuevo conocimiento, generando lana. Oiga, profe, pero ¿por qué hay que generar lana? En un país como México, que tiene 70 millones de pobres, necesitamos generar dinero. Nada más que hay que distribuirlo de manera inteligente a través de algo que yo llamo sostenibilidad. ¿Se vale tener dinero? Sí, pero hay que mejorar la economía, desarrollar a la sociedad y cuidar el medio ambiente. O sea, es el concepto. No es a costa de joder a un país o a una comunidad, ¿vale? Bueno, estos son los 4 actores de la sociedad. Aquí están los empleados. ¿Qué es un empleado? ¿Qué es un empleado? ¿Qué es un empleado? Que trabaja para alguien y que recibe un sueldo por estas actividades. Ok, aquí están los autoempleados. ¿Alguien sabe qué es un autoempleado? ¿Qué es? Claro, es el jefe mismo. O sea, él, digamos, los doctores, ellos son los administradores, reciben, hacen el marketing, atienden, operan, todo, ¿no? De este lado están los emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? Alguien que tiene su negocio. Pero hay gente que trabaja para él. Y aquí están los inversionistas, ¿no? Es gente que si tú tienes un buen negocio, yo invierto para que me reditúes con dinero. Ok. Mi vida se mueve en formar gente aquí. O sea, enseñarle a la gente cómo estar acá, ¿ok? Pero yo creo que hoy, por lo menos en América Latina, hay gente de muchos lados, pero en América Latina estamos en problemas porque el mundo entendió que hoy hay que vivir del conocimiento. O sea, los países que entendieron que la generación de nuevo conocimiento es el motor de las economías, ya no es el petróleo, ya no es la mano de obra, hoy es la gente que genera cosas. Y por lo menos en México no estamos entendiendo eso, fíjense. ¿Hay alguien de Estados Unidos? No hay nadie de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos es un país que ha entendido que hay que generar muchas cosas y por muchos años, digamos que fue el rey de la generación de conocimiento. En un año genera 252,000 patentes. ¿Qué es una patente? Nuevo conocimiento, ¿no? Después les voy a poner, ¿alguien de Corea del Sur? ¿No? Bueno, Corea del Sur era un país
que se moría de hambre después de la Segunda Guerra Mundial, que hace 30 años era más pobre que México y hoy genera 183.000 patentes. Aquí está el nuevo rey del mundo en patentes, que no quiere pasar esto, ¿por qué? ¿Qué no quiere pasar? Ah, no sé, aquí está. China, 1.400.000 patentes. ¿Alguien de China? ¿No? 1.400.000 patentes. O sea, estos tipos tienen mucho conocimiento. México hace 983, Brasil, aquí están los brasileños y brasileñas, 4.300, y Colombia, ¿hay alguien de Colombia? 1.104. Ok, ahí pueden ver el mapa, no están todas las economías, pero pueden ver el mapa de cómo los países que han entendido que la innovación es el soporte de las economías tienen lana. Los que nos hemos quedado en la mano de obra, en los recursos naturales, estamos quedándonos atrás. Y ustedes dirán, profe, no que me iba a contar una historia, ya voy a llegar, no se estresen. Este país en el que vivimos y adoramos, que se llama México, vive de 4 cosas. Vive del petróleo, de lo que le manda la gente que vive en Estados Unidos, del turismo y de la industria y de la manufactura. Esas 4 cosas no nos implican pensar. O sea, está demasiado fácil las 4. Necesitamos cambiar el chip a la generación de valor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que volvernos gente a través de una cultura maker. Oiga, es que yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy doctor. Necesitamos empezar a construir una cultura de hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde empieza a nacer mi historia. ¿Conocen esta empresa? ¿Qué hace Cava? ¿Quién me explica qué hace Cava? Vende carros usados. ¿Saben cuánto vale Cava? O sea, es un lote de carros. O sea, vende carros usados. ¿Saben cuánto vale Cava? Es una unicornio mexicana. Una unicornio es una empresa que levanta $1.000 millones de capital. Kavak vale 8.700 millones de dólares. Pero ¿saben qué hacen diferente? O sea, ¿por qué es un lote de carros que vale 8.700 millones de dólares? Porque usan el lenguaje de la cuarta revolución industrial. O sea, estos tipos crearon una aplicación donde tú entras y dices, quiero un Mini Cooper, ¿cuánto vale? 500.000. ¿Cuánto tienes de enganche? 300.000. ¿Cómo quieres pagar los 200 restantes? 60 cuotas. Con inteligencia artificial te evalúan tu historial de compras en la web y en menos de una hora te autorizan el crédito. Oiga, pero el coche está en el DF. Te lo llevan a tu casa en Aguascalientes, en un planchón, te entregan las llaves y te dice, úsalo 3 días. Si no te gusta, volvemos por él. O sea, entendieron que hoy hay que generar innovación en la venta y es una empresa que no vale lo que vale un lote de carros, vale 8.700 millones de dólares, ¿vale? Ahora, para eso hay que entender el lenguaje de la cuarta revolución industrial. Chavos, ustedes lo tienen aquí. Este teléfono que todos usamos es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna. Pero como nosotros, los que los educamos a ustedes, no sabemos qué hacer con esto, o sea, cómo enseñarles a construir conocimiento con esto, ustedes están conectados en 3 cosas. Básicamente, hacen muchas cosas, pero básicamente, la primera cosa es esta. Selfies, redes sociales y videojuegos. Un aparato que es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna. Chavos, esta es una manera de llegarle al mundo entero, de venderle al mundo entero, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a entender. Miren esto. ¿Cuántos años le costó a estos giros llegar a 50 millones de usuarios? A las aerolíneas 68 años, a los carros 62 años, tener 50 millones de usuarios. A YouTube 4, Facebook 3, Twitter 2, Pokémon Go 19 días. 50 millones de usuarios. O sea, realmente hoy, si no entendemos ese lenguaje nuevo, difícilmente vamos a poder lograr innovación, generar impacto en el mundo entero. China está invirtiendo 150.000 millones de dólares en inteligencia artificial, pero ¿saben cuál es el segundo país que más invierte? India. Si hay algo que yo respeto de tu país, es que se cansaron de ser pobres y tienen un plan. Y el plan es, vamos a formar gente en ingeniería, vamos a fortalecer el inglés. Obviamente eran una colonia inglesa, se les facilitó, pero la realidad es que hay un plan. Y el plan hoy es que están invirtiendo 143.000 millones de dólares en IA. Hay un informe de PricewaterhouseCoopers que dice que en el 2050 la economía de la India va a ser más grande que la de Estados Unidos. Hay un plan. Y lo hablo por México. Yo volteo y digo, ¿cuál es el plan de México? ¿Dónde están los mexicanos? Díganme, ¿cuál es el plan de México? ¿Cómo nos veremos en 30 años? ¿De qué va a vivir México en 30 años? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Qué creen? Levanto mi hermano mexicano que me diga, yo creo que en 30 años vamos a vivir de esto.
de la corrupción, pero la corrupción no es un ingreso, es un gasto. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? O sea, ¿de qué vamos a vivir en México? Ok, bueno, fíjense. Pero dice, miren, 2017, el 60% de los trabajos, lo dijo McKinsey, se van a automatizar. 60% de los trabajos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿dónde vamos a estar? ¿Viviendo la manufactura? Cuando ya, obviamente, las empresas van a usar robots, guías para hacer mil cosas, ¿no? Esta página se las dejo nada más para que jueguen. Entren, por favor, es de la BBC. Ponen, un robot se robará mi trabajo, ponen esto. Y le ponen la profesión que quieran. Contador, arquitecto, lo que sea. Y dice cómo la automatización y la inteligencia artificial te va a ir desapareciendo esa profesión y cómo el ingreso se va a ir cayendo, ¿vale? Jueguen con esa página para que vean cómo se asustan. Pasa. Ahora, vamos a entrar ahora a lo que me gusta. ¿Es fácil ser emprendedor? ¿Alguien es emprendedor? ¿Alguien ha tenido una empresa, así sea chiquita, de venta de galletas, plumas, tú? ¿De qué? Dulces. Donitas. ¿También dulces? Paletas. Brownies. Varitas. Díganme cosas legales. Galletas. Joyas. Gorras. Jugos. Ok. ¿Es fácil ser emprendedor? ¿Qué es lo más difícil de vender los dulces? Los impuestos. O sea, ¿es fácil ser emprendedor? A ver, ¿qué es un emprendedor? Es un tipo que detecta una oportunidad. ¿Por qué vendiste chicles? O sea, pero aparte, la gente le gusta el chicle. Y entonces viste que había una oportunidad. ¿Y entonces qué hiciste? Me levanté de la silla. ¿Dónde compraste los chicles? En internet. O sea, siempre un emprendedor, ahora, es un ejemplo muy pequeño, pero un emprendedor detecta oportunidades de negocio. ¿Qué es una oportunidad? Todo lo que les joda la vida en su país, en su ciudad. Me joda la vida la corrupción, oportunidad de negocio. Me joda la vida que no hay agua, oportunidad de negocio. Me joda la vida el transporte público, oportunidad de negocio. Todo lo que les joda la vida es una oportunidad de negocio, ¿vale? Ahorita vamos a entender esto. Mira esta empresa, le dijeron que no había nadie en Colombia. Esta es la única unicornio colombiana. ¿Qué es unicornio? Es una empresa que levanta $1.000 millones de capital. Es la única, vale $5.200 millones. ¿Qué hace Rappi? ¿Alguien sabe qué hace Rappi? Lleva comida. Y entonces el tipo dijo, hombre, yo necesito conectar a la gente de las casas con los restaurantes y creó un sistema. ¿Funciona? Sí. Pues vale $5.200 millones. O sea, vale, ok. Estos zapatos, yo me pongo estos zapatos. Y un día le dirá, no manches, es que son caros. Miren, ¿saben por qué me pongo estos zapatos? No están en tiendas. No están en ningún, o sea, se los tienes que comprar por internet. Pero resulta de que este par de señores franceses los fundaron. Y ellos, su objetivo era que la gente que produce el caucho y el algodón viviera como ellos. O sea, imagínense cómo es una empresa tradicional. El campesino es el más jodido, o sea, el que no gana nada, y obviamente el dueño de la empresa está aquí, en su Ferrari. Ellos dijeron, no, yo quiero que tú ganes bien. Y aparte vamos a crear un espacio donde sembremos el caucho y el algodón y sea orgánico, y se van a Perú y a Brasil. Y empezaron, y aquí están, con ellos. Y entonces me encanta esa empresa porque yo me conecto con eso. O sea, yo quiero que la gente del campo también viva bien. Y entonces empiezan ustedes a decir, a ver, este tipo me habla de emprendimiento, me habla de sostenibilidad y me habla de que le interesa que la gente que hoy está en otra posición tenga una posición diferente. Bueno, lo hago y por eso me pongo esos trenes, ¿vale? Ahora, les voy a contar mi historia. Yo nací en esta ciudad que era la más peligrosa del mundo. Teníamos 80 homicidios cada noche. Salíamos, por ejemplo, íbamos al cine y a lo mejor en el cine ponían una bomba. O íbamos a una discoteca o algo, un bar, y llegaban y balaceaban a todo el mundo. En ese momento había un señor que era Pablo Escobar, que ahorita se los voy a mostrar. Aquí estoy yo cuando nací. Y era la época de este hombre. Si algún día van a Colombia, por favor, les pido que no se vayan a comprar una playera de este asesino. Porque yo sé que las series de Netflix nos cambian y lo ponen como ídolos y son muy fregones y tienen dinero. Por favor, era peor que Hitler este animal. Era
un desgraciado nos destruyó a un país. La realidad es que no, por favor, no le hagan culto a esto. Bueno, este tipo pagaba 5,000 pesos mexicanos, $250, por cada policía o militar que matara sus sicarios. Entonces, si un sicario mataba 10, llegaba a cobrar su dinerito por los policías y militares. ¿Y qué creen? A mí me tocó irme al ejército, porque en Colombia sales del colegio y te vas un año al ejército. Y entonces yo estaba en el ejército, ya había pasado a la universidad, quería ser arquitecto, y me tocó que mi vida estuviera amenazada por este señor, ¿no? Y entonces, era la época 1989, el peor momento de la historia. Yo soñaba con ser piloto. Es una fotomontaje. Yo soñaba con ser piloto, pero me llevaron al ejército. Y no fui piloto. ¿Por qué? Porque me llevaron, tuve que prestar el servicio militar. Y entonces, aquí estaba yo en el ejército de Colombia, cuando yo quería era estudiar. Y tuve que estar ahí, mi cabeza amenazada, ¿no? Aquí fíjense esta fotografía, este soy yo no sé cómo me hice tan guapo. O sea, terriblemente, yo estaba ahí, pero esto era lo que veíamos en la televisión, en las fotografías. Muerte, bombas, todos los días asesinaban gente. Estábamos en guerra, o sea, vivíamos en guerra. Yo no sé, neta, cómo vivíamos en ese país, pero la realidad, aquí esta bomba la puso este señor porque quería matar al director de la policía. Bueno, fue tan grande la bomba que el hueco que hizo medía 100 metros de diámetro. O sea, impresionante lo que Medellín, la ciudad más peligrosa del mundo. Fíjense este dato, nada más para que lo tengan. Con estos dos presidentes, porque en Colombia los presidentes duran 4 años, hubo 4,5 millones de muertos. O sea, esa es la población de un país pequeño de Europa. 4,5 millones de muertos. En todas las víctimas, 9 millones de personas. O sea, realmente estábamos en un problema y era una Colombia destruida, o sea, una Colombia donde no querías estar, donde no veías que había un objetivo. Pero cuando estás en el hoyo, lo más fuerte que puede tener un ser humano se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Alguien defíname la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué será resiliencia? Tú. No. Sí, no. Mira, la resiliencia es un término que viene de la física, que es la capacidad que tienen los materiales de cambiar cuando le pones calor. Por ejemplo, si a una barrita de oro le pones calor, la puedes doblar, le puedes poner calor. Y la resiliencia la tomamos en la pedagogía para definirla como la capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos ante la adversidad. O sea, me estoy de la fregada, me limpio las rodillas, las lágrimas y lo intento otra vez, ¿vale? Eso es la resiliencia. Y yo creo que este país es, en América Latina por lo menos, es el país de la mayor resiliencia que hay. Ahora, ¿cómo hago emprendedor? ¿Por qué me gusta tanto el emprendimiento? Mi papá, empresario, se quebró, después de ser multimillonario se quebró. Mi mamá ya no quería que yo fuera emprendedor, pero yo siempre desafiaba el sistema. Yo decía, yo quiero ser emprendedor, yo no quiero trabajar para nadie, ¿no? Y entonces, previamente a eso, me iba a ir de padre. Me iba a ir de padre. También es un fotomontaje, no me alcancé a poner los hábitos. Me iba a ir de padre porque fui muy noviero y nunca tenía una novia y decía, no, ya no me gustó por esto, y tenía otra novia y no, ya no, y terminaba, y hasta que un día dije, no, neta, yo creo que no me voy a casar. Y entonces me iba a ir a Europa a estudiar un posgrado con los franciscanos y casi me voy de padrecito, pero no me fui de padrecito, ¿vale? Y un día, miren, aquí esta foto, ¿sí conocen a Camilo VI? ¿Alguien lo ha oído por ahí? Camilo VI era un cantante muy famoso, muy chistoso, y me tocó estar de seguridad en un concierto de él, pero fue muy gracioso. Tenía mi avión privado, nunca tenía mi avión privado, nada más es por molestar. Pero esta sí es mi primera empresa. Y mi primera empresa fue en primaria. Y así como tú con los chicles, y como ustedes con las paletitas y las donitas y todo, yo dije, en un colegio de padres, dije, voy a vender chocolates. Y compré mis moldes de chocolate, yo hacía mis chocolates, y llegaba a venderlos, pero yo, real, sí, con mis chocolates. Y llega un padrecito y me dice, si te cacho vendiendo chocolates en mi escuela, te expulso. A mí no me vas a agarrar la escuela de tianguis. No puedes vender chocolates. Yo le decía, padre, estaba en primaria. Yo le decía, padre, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué está mal vender? Pues aquí no me vas a vender. Y si te cacho, te expulso. Le dije a mi mamá, yo los voy a vender. Y decía el padrecito, decía mi mamá, decía, te van a expulsar del colegio. Si te echan, ya no hay cupo en ningún colegio.
te meto a una escuela pública, y me he asustado con la escuela pública, y dije, pero no vale madres, voy a vender chocolates. Pues como no me dejaban, creé una red de venta de chocolates en las cartucheras de los colores. Y entonces yo metía, digamos que esto era un salón de clase, yo estaba acá, metía los chocolates y le pagaba comisión a todos los compañeros para que le entregaran los chocolates al de atrás. Obviamente me fue de la fregada, me quebré, me fue re mal, pero le demostré al sistema que yo no estaba haciendo nada mal. Y hoy cuando alguien dice, es que en la escuela no se pueden vender cosas, digo, ¿por qué? ¿Por qué no puedes vender pulseras, manillas, chicles, cosas legales? ¿Por qué? Pues porque no, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me tienes que enseñar a ser empleado? ¿Por qué me tienes que decir que hay un solo camino para lograr cosas, no? Y entonces fue mi primera empresa, hasta que un día, esta historia es muy compleja, también es un fotomontaje obvio, le dije a mi mamá, yo quiero una camioneta. Mi mamá me dijo, obviamente no tengo con qué comprártela. Le dije, vamos a hacer una cosa. Ella era la gerente de una fábrica de colchones y le dije, cómprame la camioneta y yo te pago las cuotas mensuales de la camioneta entregando colchones de tu fábrica. Me dijo, ok. Estábamos en la Colombia de los 90, yo salía del colegio y me ponía a entregar colchones y iba así cargado como esa camioneta. La camioneta no estaba tan jodida como esa, pero estaba así de cargada. Y me iba con un cargador y un día iba en Medellín manejando y había una vuelta con un puente y entonces le dije a un policía de tránsito, oiga, veo que está como cerrado, ¿me puedo meter? Y dijo, sí, métase, está abierto, no hay problema. Y había muchos coches, me meto y estaba cerrado. Entonces le dije, brother, está cerrado. Y dijo, sí, lo acaban de cerrar, pero dale para atrás, yo te voy guiando, dale. Yo no veía ni madre, o sea, estaba lleno de colchones, sofacamas y empecé a reversar. Y en esas le doy un golpecito a un coche así. Un golpecito. Se bajaron dos tipos con pistolas 9 milímetros. Me dijeron, mátalo, mata a ese perro, mátalo. Y yo me acuerdo que el policía de tránsito salió corriendo, el cargador que me ayudaba a cargar se metió debajo del coche. Y yo me acuerdo que yo caminé con la pistola que me pusieron en la cabeza. Y yo le decía, brother, pero tu coche tiene tumbaburros, o sea, era un Jeep. O sea, no le pasó nada, mira, yo te lo arreglo. No, mátalo, pélalo. Y yo me acuerdo que ni miedo tenía, o sea, yo estaba como en shock. Cuando hablo de esto, me acuerdo del grito de la pistola en la cabeza. Y decía, brother, tranquilo, o sea, yo te lo arreglo, o sea, de verdad no le dañó nada. Y en esas el que se quedó en el carro, porque eran tres, se murió de risa y lo único que dijo fue, dejen a esa rata vivir, vamos. Imagínense el nivel de violencia en el que estábamos. Dejen esa rata vivir. Un chavo que salía del colegio, que quería ser emprendedor, que entregaba colchones para pagar su coche y que estuvo así de morirse simplemente porque vivíamos en un planeta, vivimos en una ciudad que no entendía lo que buscábamos, ¿vale? Ahora, después me puse a vender arepas. Esta historia es muy chistosa porque no las vendía así. Las arepas en Colombia son como tortillas. Y entonces a mí me las llevaban en la mañana y yo las distribuía en las casas. Tocaba a la puerta, señora, ¿cuántas arepas necesita? No, pues déjeme 2 paquetes. Pero una señora de esas que están todas las mañanas vio mi negocio. Yo me levantaba a las 5 de la mañana por las arepas, las recibí y me iba a entregarlas antes de irme a la escuela. Y la señora le gustó el negocio y fue y habló con el señor que me distribuía y me robó el negocio. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Y cuando llegué con mi mamá llorando, mi mamá me dijo, hijo, así es el mundo. El mundo no te va a apapachar. El mundo es así. Y tienes que limpiarte las rodillas, las lágrimas y volverlo a intentar. Y después llega una novia que tenía y me dice, oye, se llamaba Patricia, y le decíamos Pachi, y le decía, vámonos a la playa. Y le dije, Pachi, no tengo dinero, o sea, me dijo, vendamos ropa usada. Y yo, ¿cómo es eso? Vámonos con todas las señoras que nos regalen ropa. Y nos regalaron tanta ropa que juntamos como 1,5 toneladas. Y nos fuimos a la playa con ropa usada. Con todo esto que les quiero decir la verdad, es que en la vida el objetivo uno lo tiene que tener claro. Mi objetivo era ser emprendedor. El medio es vender ropa, vender arepas, lo que sea. ¿Está mal? No. Hay gente que no lo hace por pena. Es que ¿cómo voy a pedir ropa usada? ¿Qué van a decir de mí? Bueno, pues yo ahí estoy vendiendo ropa. Después fui mesero en un bar, me hice barman y al final me fue tan bien que estuve a punto de comprarle el bar al dueño. El bar era súper fresa, tenía una alberca y no sé qué. Y dije yo, no, al tema del alcohol no, pero me rentaron la parte de arriba del bar que no se usaba y ahí puse mi primera oficina de arquitectura. Miren esta locura. Sí, benditangas.
¿Qué país inventó las tangas? Dime la verdad. Brasil. Era un mundo, mi mundo en ese momento no tenía internet. Yo no hablaba portugués, pero un amigo mío había ido a Río y había traído unas páginas amarillas, un directorio donde uno buscaba cosas. Y yo dije, voy a importar tangas. Y empecé a marcar por teléfono. O sea, yo no hablaba portugués y aparte no había internet y empecé a hablar y empecé a importar tangas y me las mandaban, era un huevito y entonces si lo abrías olía a chocolate y las tangas eran cafés. Si olía a fresa eran rojas, ¿no? Obviamente me fue de la fregada, o sea, me recontraquebré, o sea, nadie quiere una tanga con olor a chocolate, o sea, neta me fue mal, pero me demostré a mí mismo que sin internet, sin hablar otro idioma, yo podía importar un producto. Y lo logré, me quebré. Y me quebré quizás como con los chocolates, pero aprendí cómo se hacen las cosas. Y fíjense, en este año llegó a este país. México, levántame la mano, ¿quiénes son de México? Ok, muchos mexicanos. Yo llegué a México y quizás ustedes no vean lo que tenemos, porque pues, están aquí. Y dicen, sí, este es México, aquí es donde he vivido. Pero neta, yo encontré México y a mí me enamoró este país. Me enamoró su gastronomía, su cultura, su iconografía, sus colores, sus tradiciones, la risa de esta niña. Me enamoró este país. Es demasiado espectacular. Es un país de verdad que te da 80,000 oportunidades. Pero también hay lo que yo venía huyendo, violencia. O sea, es un país donde tenemos casi 200,000 muertos en este sexenio. O sea, realmente estamos en guerra, nos da miedo mil cosas, tráfico de drogas, todo lo que yo ya había vivido como hijo, ahora me iba a tocar vivirlo como papá. O sea, imagínense esto, ¿no? Las bombas, todo lo que yo le había oído, el miedo que yo le tenía a esto, otra vez me tocó verlo cara a cara en este país. Muerte, bombas, secuestro, todo lo que yo había oído. Y empecé a analizar, dije, no manches, o sea, ¿cuál es la bronca? O sea, ¿por qué un país tan espectacular, con tantas oportunidades, tiene tantos problemas? ¿No? Y me di cuenta que el 40% de la población mexicana vive en pobreza. Casi 70 millones de personas viven en pobreza. El 89% de la gente que nace pobre en el sur de México se muere pobre. ¿Y saben qué oportunidades tienen para salir de la pobreza? Irse a Estados Unidos y narcotráfico. No hay otra. O sea, no jodas. Y empecé a investigar más y empecé a estudiar y me di cuenta que el punto de todo era la educación. O sea, nuestro sistema educativo no funciona. No funciona. Y entonces estás en un siglo XXI donde los países están metidos en la innovación, en el desarrollo, en el emprendimiento y nosotros estamos esperando vivir del petróleo, vivir de las remesas que manda la gente que vive en Estados Unidos, del turismo, el turismo. A ver, chavos. Ustedes que vienen de otros países, ¿les ha parecido bonito México? Tiene muchos problemas, pero en este país nada es feo. O sea, si ustedes van a la zona de Siancán, en la Riviera Maya, yo creo que pueden definir la palabra belleza. Tú nadas 30 metros y ya ves unas tortugas de este vuelo. O sea, llegas a Chichén Itzá y es la cosa más espectacular del mundo. O sea, tenemos demasiadas cosas hermosas, pero el problema es que no tenemos seguridad, ¿no? Y entonces me di cuenta que el problema era la educación. Y nace mi hijo, que no está tan chiquito, ahora tiene 18 años, está más alto que yo, pero nace mi hijo y yo dije, no manches, yo no, y ya nació en México, y yo dije, no le quiero dejar este país, quiero hacer un cambio. Y sonaba muy idealista y me dediqué 15 años a viajar por el mundo y a entender la educación. Créanme que estuve en donde no se imaginen, hasta en el Polo Norte estuve dando una conferencia en Nuuk, en Groenlandia, entendiendo por qué el sistema educativo en los países funciona de una manera u otra. Y dije, hay que construir un sistema educativo para México, ¿no? Y entonces me quise poner el disfraz de Superman y dije, voy a salvar al mundo. Y entendí que el sistema educativo mexicano nos forma para ser empleados. Y entonces dije, hay que crear una escuela que cambie ese mindset, ¿no? Y entonces volteo, yo dije, voy a crear un colegio. Y dije, ok. Y empecé a diseñar con doctores en educación, con especialistas en emprendimiento, un modelo. Ya lo tenía. Y dije, ¿y el dinero para hacer la escuela? No, pues no tenía dinero. Lo único que yo tenía era una casa que la debía. Vendí la casa y con lo que me quedó, compré una parte del terreno. En ese momento yo era empleado de una universidad, era el rector de una universidad, ganaba bien.
Pero entonces dije, ¿cómo construyo esto? Y me iba con todos los bancos. Oiga, banco, préstame dinero, mira, voy a hacer un modelo, aquí está, va a cambiar la educación. Y se reían y me decían, está muy lindo, pero no te puedo prestar dinero, no tienes en qué quedarte muerto. Fui con 80,000 personas, todo el mundo me mandaba a volar. Hasta que un día llegué con una persona y le dije, le conté mi historia, y ahí empiezan a ver cómo cuando hablas con la mente y el corazón, las cosas cambian. Le empecé a decir mi historia y le dije, Salvador, tengo este sueño, hay que cambiar la educación. Y él tenía una empresa que vendía cemento y acero. Y le dije, necesito que me financies 9 millones de pesos. Me acuerdo que él se rió, $500,000. Me decía, no tienes por qué pagarme, no tienes nada. Y yo me acuerdo que tenía las escrituras de mi terreno. Y le dije, si no le puedo pagar, quédese con mi terreno. Y se lo entregué, ¿no? Y él se rió, me dijo, no te lo voy a recibir, no te preocupes. ¿Sabes por qué te voy a prestar el dinero? Porque todos los jueves te leo en el periódico de la ciudad. Yo escribo hace 20 años en un periódico. Digo, todos los jueves te leo y me gusta cómo piensas. Y después la gente iba, yo no sé cómo se inscribieron ahí, porque esto era como mayo, como esta época. Y el ciclo iniciaba en agosto y la gente iba y veía esto. Decía, ¿cómo va a haber un colegio ahí en agosto? Yo les decía, confíen en mí. Otra lección, la palabra es fundamental. Si tú no tienes palabra, o sea, si tú dices voy a hacer esto y no lo haces, créanme que se empiezan a cerrar puertas. Y hoy el colegio tiene casi 1,000 estudiantes. Hemos egresado a 2 egresados del colegio, han ganado el premio estatal a la juventud del emprendimiento. Hemos desarrollado más de 3,000 empresas de niños que para ellos hoy hacer empresas es jugar y crean empresas de 1,000 cosas. Aquí atrás de este murito hay una de las empresas que se llama Mais Paquito, ojalá lo puedan, que es de una egresada de la universidad, de una socia de nuestra institución, pero egresada del colegio, y aquí está atrás de ustedes. O sea, realmente ha funcionado muy bien el modelo, y entonces creamos un modelo que se llamaba Emprender para Aprender. Y ese modelo era un modelo que le enseñaba a los niños emprendimiento. Y entonces me asocié con un chavo que era mi brother, con el que yo pasaba los 31 de diciembre, con el que vacacionaba, era mi hermano, mi brother, y creamos la empresa. Empezamos a vender esto en diferentes países de América Latina, llegamos a más de 20,000 niños, entonces ya el modelo se volvió como súper guau. ¿Y qué creen? Por un error de un contrato, él se quedó con la empresa. O sea, me la robó, así con palabras directas. Me robó la empresa, así como cuando los chocolates, como cuando las arepas. Lloré, me limpié las lágrimas, las rodillas y dije, pues voy a salir adelante. Y fundamos ahora Global Breakers, que es el modelo que hoy estamos en varios colegios en diferentes partes del mundo y estamos vendiendo el modelo transversal de enseñar a los niños a ser empresarios, ¿vale? Ahora fundamos esta empresa que se llama Autonomous Learning at Home, que es para gente que hace homeschooling, gente que estudia desde casa, ¿no? Estamos por hacer el testeo ya de esta empresa. Y alguien me dijo, oye, tú hablas mucho de emprendimiento, pero esto es para los ricos. O sea, esto no puede ser para los pobres. Y cuando me dijeron eso, le pedí al gobierno del estado de Aguascalientes que me asignara una escuela vulnerable. Y me asignaron esta escuela, que es la secundaria 42 Virginia Woolf, que está en Villa de Nuestra Señora, que es uno de los lugares más complejos de Aguascalientes, donde hay muchos problemas, delincuencia, violencia, narcomenudeo, 1,000 cosas. Y entonces montamos el modelo de Global Breakers acá, y todos estos niños que estaban en secundaria, hoy son empresarios. Esta niña creó una empresa que le da trabajo a su papá y a su mamá, es una panadería. Después sacó al papá de la licencia de albañil y a su mamá que era señora que limpiaba casas y ahora trabaja para ella. Entonces el emprendimiento, la realidad es que es una manera, es un motor de cambiar al mundo. Y después me dice la hoy gobernadora de Aguascalientes, me dice, oye, tú que hablas de emprendimiento, ¿a que no me sacas del narcomenudeo a estos chavos y los hacemos emprendedores, pero desde la honestidad? Y aquí estamos en un lugar muy peligroso de Aguascalientes. Bueno, Aguascalientes no tiene esos lugares tan peligrosos, pero sí es peligroso. Ahí distribuyen drogas y tal. Y fuimos con estos chavos y los convencimos de formarse como empresarios. Y en un mes los formamos como un mes. Y en un mes pasaron cosas tan padres como esta. Uno llega y dice, profe, hoy me robé este celular, pero ustedes me quieren cambiar la vida. Regréseselo a quien se lo robé. Un mes, cambiando gente dedicada a la distribución de drogas. Otro me dice, profe, el dinero que me van a dar de Capital Semilla, métalo a su cuenta.
porque si yo lo tengo me lo voy a fumar. O sea, chavos, el emprendimiento es el motor de un país. Necesitamos más y mejores emprendedores y empresarios, ¿vale? Y ahora, esto ha crecido muchísimo, el colegio, y ahora se volvió educación global. Tenemos un colegio, una preparatoria y una universidad, y en todo enseñamos a hacer empresa. O sea, desde el derecho, desde la administración, desde la ingeniería, desde la medicina, desde cualquier empresa. Hoy fundamos esta universidad que apenas tiene 1 año y medio en Aguascalientes y generamos un propósito de transformación masivo que es que lo que los alumnos aprendan genere una disrupción. ¿Qué es una disrupción? Un cambio en la profesión, ¿vale? ¿Y qué buscamos? Gente exitosa, preparada para el siglo XXI, pero gente que sea buena y ser buena. Eso tiene que ver mucho con sostenibilidad. Recuerden el concepto de sostenibilidad. Se va a hacer lana, pero hay que desarrollar la economía, mejorar la sociedad y cuidar el medio ambiente, ¿vale? Bueno, este es uno de nuestros profesores y mentores, que es Adrián Medrano. Este es el tipo de gente que queremos formar. Él cada mes se disfraza de Spider-Man y se va a hospitales con niños con cáncer. Y llega, se compró un sello que vale 10 pesos de una araña, y él llega y hace parkour, está bien mamera, así hace parkour y tal, y se pone a jugar con los niños, les pone los sellos y les dice: hoy te vengo a pasar el poder de Spider-Man para que no sientas dolor. Lo hace cada mes, ¿no? Un día se fue a Turquía, ¿hay alguien de Turquía? ¿No? Un día se fue a Turquía, hola. Un día se fue a Turquía con la Cruz Roja, se llevó su disfraz, se escapó del campamento de la Cruz Roja, se fue a un hospital con niños con cáncer, llegó, jugó, le puso los sellos, lo mismo que hace. Y al otro día en el periódico salió: Spider-Man mexicano viene a quitar el dolor de los niños turcos. Si ustedes me preguntan cuál es mi misión después de toda esa historia que les conté, formar superhéroes. ¿Quién es un superhéroe? Alguien que le duela a México, que le duela al mundo y que quiera construir un lugar mejor para vivir. Muchas gracias.